Cordial saludo mis hermanos, yo soy Mateo Sanabria y el día de hoy yo les voy a dar la enseñanza, pues el domingo hicimos un culto de jóvenes y me correspondió a mí la predicación de la palabra. El día de hoy vamos a ver acerca del servicio a Dios, del servicio en la iglesia. Y dicen por ahí que en el mundo hay dos tipos de personas. ¿Cuál es usted? Tengo varios ejemplos. El primer ejemplo, la crema dental, un clásico. Hay personas que para echarse crema dental en el cepillo lo hacen desde abajo, como es correcto hacerlo, mientras que hay otras que no les importa y lo hacen desde la mitad del tubo. ¿Cuál es usted? Segundo ejemplo, hay unas personas que cuando van a cine prefieren el maíz pira salado y otras que lo prefieren dulce. ¿Cuál prefiere usted, mi hermano? Yo, por ejemplo, prefiero las palomitas de maíz saladas, me parecen más ricas. Tercer ejemplo, cargar la batería del celular. Hay unas personas que siempre están pendientes de tener su celular bien cargado por si cualquier emergencia y para que el celular no se les apague. Mientras que hay otras personas que siempre tienen su celular muy descargado y siempre se les apaga en cualquier momento. ¿Cuál es usted? Siguiente ejemplo, las alarmas. Hay personas que necesitamos poner como 10 alarmas para despertarnos temprano, para madrugar, mientras que hay otras personas que con solamente una alarma ya logran despertarse y estar listos. ¿Cuál es usted? El día de hoy, como les dije, vamos a hablar acerca del servicio. Y para ello vamos a utilizar 3 ejemplos, en donde vamos a hacer una comparativa de sus corazones. En primera instancia veremos un corazón idólatra versus un corazón decidido. En segunda instancia veremos un corazón dispuesto versus un corazón mundano. Y en tercera instancia veremos un corazón servicial versus un corazón orgulloso. Vamos a comenzar orando. Oremos. Dios, Padre Santo, Dios del cielo, gracias Señor por esta nueva oportunidad, Padre, de abrir tu palabra. Gracias Dios por esta enseñanza y te pedimos que bendigas esta predicación. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos. El primer punto que vamos a ver entonces es corazón idólatra versus corazón decidido. Y para ello vamos a ir al libro de Josué. Resulta que el pueblo de Israel, después de estar 400 años esclavos en Egipto, después de estar 40 años, luego de salir de Egipto, 40 años en el desierto, vagando, porque Dios les castigó y no les permitió entrar a la tierra prometida hasta después de 40 años, después de haber estado en guerras para poder conquistar su tierra, Israel por fin termina de conquistar la tierra prometida y la reparte. Vamos por favor a Josué 21:43, que dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Jehová cumplió su promesa con el pueblo. Jehová les dio la tierra que había prometido a Abraham, que había prometido a Isaac y que había prometido a Jacob. El pueblo sufrió esclavitud, sufrió en el desierto, sufrió guerras. Sin embargo, el pueblo por fin estaba en paz, por fin estaba en su tierra, en su propia tierra. Por fin ya no eran extranjeros en otro lugar, sino que por fin tenían un lugar donde asentarse, donde poder construir una vida, donde poder construir sus casas, y el pueblo por fin estaba en paz. Así como Dios cumplió su promesa con Israel, Jehová cumplió su promesa para con nosotros. Jehová prometió que enviaría un Salvador al mundo para librarnos de nuestros pecados, y así lo hizo. Mandó a su propio Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar la deuda, para pagar nuestra deuda de pecado. Y hoy en día nosotros somos salvos gracias a esa promesa. Jehová cumplió su promesa y Jehová cumplirá su promesa de llevarnos al cielo con él. Josué es un tipo de Cristo.
Así como Josué conquistó la tierra prometida para el pueblo de Israel, Jesucristo conquistó nuestro corazón. Muy bien, después de que Josué le entregó la tierra a los israelitas, ya al final de su ministerio, cuando Josué tenía más de 100 años, 110 años murió Josué, y este es el discurso que él da antes de morir. Le da al pueblo su discurso final, su discurso de despedida. Y en este discurso le recuerda a Israel su historia, le recuerda su pecado y le recuerda cómo Dios les ayudó a obtener la tierra. Vamos a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 1, dice así: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Josué llamó a todo el pueblo y les dijo: vengan que tengo algo que decirles. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué les empieza a recordar toda su historia desde el principio, desde el padre de Abraham, desde que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Versículo 6. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Les recuerda cómo desde que los sacó de Egipto les ayudó. Versículo 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gerzeos, los heveos, los jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Les recuerda que Dios les dio esa tierra en sus manos. Jehová peleó por ellos. Y el versículo 13, que es un versículo muy bonito, dice así: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y las ciudades en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. El pueblo de Israel recibió la tierra como un regalo de parte de Dios. Así como nosotros la salvación. Nosotros no trabajamos por esa salvación. Nosotros no pagamos nada por esa salvación. Fue Cristo quien pagó en la cruz por nuestra salvación. La recibimos por gracia, por regalo de Dios, por amor de Dios, así como Israel recibió su tierra. Y después de recordarles esta historia, Josué les da el centro de su mensaje, que está en el versículo 14. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué les invita a algo muy sencillo, algo muy concreto: servir a Jehová y quitar a los dioses ajenos. La primera palabra del versículo es ahora, inmediato. No es, mi hermano, no es piénselo y me dice después. No es piénselo y me dice de hoy en 8, me dice en un mes. No es postérguelo, no es dilatar, no es una consideración, es ahora, es ya. Es una invitación a tomar una decisión. Y hoy, mi hermano, le quiero invitar a usted a tomar una decisión firme. Una decisión que ya vamos a ver entre cuáles dos opciones. Pero tiene que tomar esa decisión hoy mismo. No mañana, no después. Hoy mismo. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es uno o es otro. ¿Es servir a Jehová o es servir a otros dioses? No hay grises, no hay tibios. Es una decisión contundente. Y Josué, vemos la decisión de Josué cuando dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, ¿cuál es su decisión? Servir a Jehová. Y si mal le parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a qué Dios va a servir. Pero no puede servir a Jehová y servir a sus dioses al mismo tiempo.
Vamos a Lucas 16, versículo 13. Y Lucas 16, 13 dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores. O se tiene un corazón decidido a servir a Dios o un corazón idólatra. No hay otra opción. Josué tomó una decisión firme. Josué tenía un corazón decidido. La idolatría, mi hermano, es el primer impedimento para servir a Dios. Es lo primero que nos aleja. ¿Qué dioses nos están impidiendo servir a Dios? ¿Qué ídolos se interponen entre Dios y nosotros? Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser la profesión, puede ser los estudios, los hijos, la familia, el deporte, pueden ser muchas cosas. Que puede que algunas de estas cosas no sean malas. Algunas son bendiciones de Dios. Sin embargo, el problema es que nosotros idolatramos estas cosas. Idolatramos el dinero, idolatramos nuestra profesión, idolatramos nuestros hijos, nuestra familia, idolatramos los estudios. Ese es el problema. Nos centramos tanto en estas cosas que dejamos de lado a Dios, que ponemos de prioridad estas cosas y Dios lo dejamos a un lado. Muchas veces decimos, se le dice a una persona, ¿puedes servir por favor en la iglesia? Y esta persona dice, no, porque no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio. Ponen de prioridad cosas aparte de Dios. Y ese es el problema. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿Y por qué? Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios es celoso. Si usted idolatra otra cosa aparte de Él, usted no podrá servir a Dios. Le invito entonces, mi hermano, a que tome una decisión y que tome la decisión de servir a Dios. Versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después de que os ha hecho bien. Escogeos hoy a quien sirváis. Punto número 2. Un corazón mundano versus un corazón dispuesto. Y para esta comparativa vamos a ver la historia de un niño, de Samuel. Así que vamos, por favor, mis hermanos, al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Capítulo 2:12, perdón. Muy bien, otra razón que nos impide servir a Dios es la mundanalidad. Primera Samuel capítulo 2 versículo 12 dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí era el sacerdote, eran hombres mundanos, eran hombres carnales. A estos hombres no les importaba que ellos eran los encargados de recibir el sacrificio para Dios, sino que estaban consumidos por su pecado. Estos hombres tomaban lo mejor de las grosuras de los corderos que iban a ser sacrificados para Dios, y esta carne debía ser consumida por el fuego. Versículo 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Cuando alguien les decía a ellos: no, señor, queme esa carne, queme esa grosura, porque en la ley dice que esa carne debe ser consumida por el fuego, ellos le decían: no, señor, deme esa grosura, o si no yo se la voy a tomar por la fuerza. Ellos profanaban las ofrendas de Dios, tomando para sí lo mejor de sus sacrificios, de los sacrificios. Y en contraste con estos jóvenes hijos de Elí, había un niño pequeño, versículo 18 y 19, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Samuel ministraba en la casa de Jehová, siendo solo un niño.
Pero este niño, ¿saben qué, mis hermanos? Crecía delante de Jehová. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Este joven crecía, este niño crecía delante de Jehová, mientras que los hijos de Elí profanaban las ofrendas y eran hombres impíos. Samuel crecía y ministraba en la casa de Jehová. Vuelve el contraste en el versículo siguiente, en el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos el pecado de la inmoralidad, de la carnalidad por parte de los hijos de Elí. Estos hombres se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo orando seguramente. Se acostaban con estas mujeres, eran inmorales, no les importaba que estuviesen en la casa de Dios. En contraste con estos hombres vuelve a decir el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de los hombres. Segunda vez que dice que el joven Samuel crecía. Samuel crecía y era acepto en un contexto de confusión cuando escaseaba la palabra. En estos tiempos, dice Jueces, el último versículo de Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía, los hijos de Elí hacían lo que bien le parecía y eran hijos carnales. Y estos hombres hijos de Elí, a pesar de ser los futuros sacerdotes, pecaban sin temor alguno. Y Josué crecía en esta casa, porque Josué vivía con Elí y vivía con los hijos de Elí. Samuel crecía en esta casa. Sin embargo, Samuel crecía en esta casa, sin embargo Samuel siempre se mantuvo firme y siempre se mantuvo ministrando, y Samuel fue acepto a los hijos ante los ojos de Dios. Quizá a alguno le pase en su casa, que así como Samuel lucha constantemente contra la mundanalidad de su propio hogar. Sin embargo, en medio de todo esto, Samuel siempre se mantuvo fiel. Vamos a 1 Samuel capítulo 3. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Vemos a Samuel de nuevo ministrando. Podemos ver la fidelidad de Samuel en su ministerio. Podemos ver su disposición para todo el tiempo estar sirviendo. Samuel tenía un corazón dispuesto a servir a Jehová. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. El ministerio de Elí se iba cada vez oscureciendo. El ministerio de Elí se iba apagando. Tenía unos hijos mundanos, unos hijos carnales, y su ministerio iba cada vez más en declive. Tal era su descuido para con las cosas de Dios, que las lámparas de Jehová estaban a punto de ser apagadas. Vamos a Éxodo, capítulo 27, versículo 20, dice así: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Estas lámparas siempre debían estar encendidas, siempre debían estar ardiendo en fuego. Pero el descuido de Elí era tal que estas lámparas estaban a punto de ser apagadas. Y este pecado de Elí y de sus hijos tendría sus consecuencias, que las vemos en el capítulo 4. En este capítulo 4 hay una guerra entre Israel y los filisteos.
los israelitas deciden llevar el arca de Jehová a pelear contra los filisteos, cuando el arca debía quedarse en el lugar santísimo, cuando nadie podía tocar el arca, los hijos de Israel, los hijos de Elí, decidieron llevar el arca a la guerra. Y en el versículo 4:17, y el mensajero le respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Los hijos de Elí murieron en la guerra. El arca de Dios fue tomada por los filisteos. Cuando debía estar en un lugar preciado, el arca de Dios ahora estaba en tierra extranjera, en tierra de los enemigos de Israel. Y al enterarse de todo esto, Elí cae y muere. Así está el fin de su ministerio. El fin del ministerio de Elí es completa oscuridad para Israel, con el arca de Dios en tierra de sus enemigos, con sus dos hijos muertos. Sin embargo, Dios llama a Samuel, porque ya no hay reposo en Israel. Y Josué se los había advertido. Volvamos a Samuel. Samuel, versículo 4. Nos volvemos un poquito de nuevo en la historia. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Jehová llamó al joven Samuel. Samuel sería el encargado de volver a avivar la llama de Israel, de volver a dar los mensajes de Dios. Samuel sería el encargado de volver a encender esas lámparas que estaban a punto de apagarse. ¿Y Samuel de qué le respondió? Samuel le respondió: heme aquí, con un corazón dispuesto. Querido joven, Dios le está llamando a servir en su obra. Querido hermano, Dios le está llamando a servir en su obra. ¿Qué responderemos nosotros? ¿Responderemos con un corazón dispuesto? Versículo 5. Luego, y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Samuel va a ver a Elí, va a ver qué necesita Elí, la disposición de Samuel, de una. Va a ver, aún en la noche, va rápido y le dice: ¿qué necesitas, Elí? Elí le dice: no, yo no necesito nada. ¿Y sabe qué? Pasaron 4 veces que Jehová llamó a Samuel. Primera vez fue esta, segunda vez Jehová vuelve a llamar: Samuel, Samuel, y él vuelve a ir a donde Elí, y Elí le vuelve a decir: no, Samuel, yo no te llamé. Tercera vez: Samuel, Samuel, y Samuel vuelve a ir a donde Elí, y Elí le dice: no, yo no te llamé. Y cuarta vez: no, yo no te llamé, pero Jehová te está llamando, respóndele. Y por fin en el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel pone su vida al servicio de Dios. Samuel acudió a su llamado, se convirtió en el primer profeta de Dios. Su primer mensaje sería que los hijos de Elí morirían a causa de su pecado. Aquí Jehová le dice a Samuel que los hijos de Elí serían juzgados y serían muertos. Y este es el primer mensaje como profeta de Samuel. ¿Y saben qué, mis hermanos? 20 años después de este llamamiento, 20 años después de que Elí y sus hijos mueren, en el versículo 7:2 dice así: desde el día que llegó el arca a Kiriatajim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Toda la casa de Israel duró 20 años sin la palabra de Dios, duró 20 años sin sacerdote, duró 20 años sin líder. Y versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo. Aquí Samuel toma su liderazgo. Toma el liderazgo para el que Jehová le había llamado. Toma su liderazgo y da, curiosamente, él mismo
discurso que ya vimos en Josué. Dice así: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo al servid, y os librará de la mano de los filisteos. Les dice exactamente lo mismo que les dijo Josué hace 300 años. Quiten de vuestros corazones la idolatría y sirvan a Jehová. El pecado no es un juego. Pensamos a veces, como los hijos de Eli, que podemos jugar con el pecado, que podemos servir mientras somos pecaminosos, pero no es así. El pecado tiene consecuencias, siempre tiene consecuencias. Una vida pecaminosa nos impide servir a Dios, porque Dios no tolera el pecado. ¿Tenemos un corazón mundano como los hijos de Eli o un corazón dispuesto como lo tenía Samuel? Bien, mis hermanos, vamos con el último ejemplo. El último ejemplo está en Juan capítulo 13. Vamos por favor todos allí. Juan capítulo 13. En este capítulo Jesús y sus discípulos están cenando, y esta sería la última cena que tendría Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado. Una más o menos... No, mentiras, ahorita les digo eso. Dice así, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En este capítulo, el amor de Cristo para con sus discípulos es manifestado con sus actos. Versículos 2 y 3. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Resulta que una semana antes de este evento, los discípulos habían discutido por quién sería el mayor, por quién sería el que se sentase a la mano derecha de Jesús en el cielo, quién sería el que se sentase a la mano izquierda de Jesús en el cielo. Habían discutido por quién era el mejor, el más grande, el apóstol más grande. ¿Y saben qué? Estaban en esta cena y ya estaban cenando, como dice el versículo 2, y cuando cenaban. ¿Qué pasaba aquí? Que los judíos tenían una costumbre de que cuando llegaban de la casa, de la calle, a una casa a la que habían sido invitados, el anfitrión, el que les había invitado a su casa, debía tener un siervo que les limpiase los pies, que les lavase los pies para que pudiesen seguir a su casa y cenar. ¿Por qué? Porque llegaban de la casa con sus pies sucios, con sus pies llenos de barro, y ellos se sentaban en el piso a cenar, por lo tanto estaban muy cerca al suelo, por lo tanto iban a ensuciar la mesa, iban a ensuciar la casa, entonces los pies debían ser limpios antes de empezar a cenar. Sin embargo, aquí el anfitrión, no sabemos por qué, no les había limpiado los pies. Ellos habían entrado y no había ningún siervo que les limpiase los pies. Pero todos eran tan orgullosos que no podían lavarle los pies al otro. Ninguno se iba a humillar de tal manera. Porque ¿cómo así que debían limpiarse los pies entre ellos? Preferían comer con los pies sucios, preferían comer con los pies llenos de barro antes que lavarle los pies a su compañero. Probablemente yo me imagino a estos discípulos pensando más o menos, ¿y qué? ¿Y qué es que nadie nos va a lavar los pies? ¡Qué falta de respeto! Me tocó comer con los pies cochinos, oliéndole la pecueca a esta gente. ¿Cómo así? Tenaz, falta mejorar en esta casa. ¿Por qué no hay un siervo que nos lave los pies? ¿Verdad? Probablemente todos los discípulos mientras comían estaban pensando eso. A veces nosotros tenemos la misma actitud. Vamos a la iglesia y nos sentamos con los pies sucios, enojados porque nadie nos limpió los pies. Y decimos que es que en esta iglesia nadie saluda, que cómo está el
piso de sucio, que es que porque nadie es capaz de limpiar el piso, porque todo está lleno de polvo por culpa de esa construcción. Mire ese tinto ahí regado, alguien se va a caer, alguien debería limpiarlo, ¿verdad? Pero somos tan orgullosos que no lo solucionamos porque pensamos que eso no es trabajo nuestro, sino que eso es trabajo de alguien más. O quizás pensamos a veces con respecto a la iglesia cosas más profundas. Es que es el líder de jóvenes, es que en esta iglesia no hacen, es que en esta iglesia falta esto o es que en esta iglesia falta aquello. Evidenciar un problema no es malo. Sin embargo, quedarse sentado esperando a que alguien más lo solucione, sí es lo malo. Los discípulos estaban comiendo con los pies sucios. Sin embargo, Jesús sabía que esta sería la última cena, que esta sería la última oportunidad que ellos compartirían comiendo pan. Así que, ¿qué hizo Jesús? Versículo 4 de nuevo. Se levantó de la cena, dejó de comer, se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se quitó su manto limpio y tomó una toalla y se puso ropa de trabajo. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús no les dijo nada, Jesús no les regañó, Jesús no les dijo, oigan discípulos, sean humildes y laven los pies. No, Jesús actuó directamente. Jesús simplemente comenzó a hacer lo que nadie quería hacer. Comenzó a hacer algo que no era su trabajo. Comenzó a hacer algo que era el trabajo de un siervo. Lavó los pies de sus discípulos. Se levantó y les lavó uno por uno sus pies. Jesús muestra un corazón de servicio, un corazón servicial. Versículo 12. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos da una orden. Nosotros también tenemos que lavarnos los pies. Cristo es nuestro ejemplo y Él se levantó y le lavó los pies a sus discípulos. Y nosotros, que no somos ni comparados con Jesús, que no somos Señor, le lavamos los pies a nuestro hermano. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A veces nuestro orgullo no nos deja servir a Jehová porque pensamos que nosotros somos más, porque nosotros estamos por arriba, porque pensamos que los que sirven están por debajo, porque pensamos que los servicios de la iglesia no son para nosotros, porque pensamos que nosotros somos mejores. Y no, mis hermanos, si Cristo mismo le lavó los pies a sus discípulos, ¿por qué no nosotros? Y de pronto puede estar preguntándose, ¿en qué puedo servir? Hay muchísimas cosas en las que podemos servir. Hay muchos ministerios en las iglesias. Hay muchas iglesias en donde servir. Hay muchos lugares que necesitan iglesias, que necesitan siervos. Incluso hay servicios que de pronto no se ven. De pronto, servicios como ir a visitar a un hermano, como llamar a los hermanos a preguntarles cómo están. Servicios que no se ven como limpiar el lugar donde hacemos nuestros cultos. Servicios como orar por cada uno de nuestros hermanos, como ofrendar a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un don espiritual que debemos aprovechar y debemos utilizar para el servicio a Dios. En el mundo hay dos tipos de personas. ¿Cuál es usted? ¿Cuál soy yo? Debemos, mis hermanos, tomar una decisión de servir a Dios. Debemos estar dispuestos a servir a Dios en lo que Él nos ponga y debemos siempre tener un corazón de servicio, un corazón servicial.
Oremos para terminar. Dios Padre Santo, gracias Señor por esta enseñanza. Gracias Padre y ayúdanos por favor Dios a poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Jesús, amén.